Un saludo a todos mis queridos hermanos y hermanas que entrarán a este canal y escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Pedimos tu sabiduría. Pedimos que nos ayudes a entender lo que vamos a estudiar y que con el poder del Espíritu Santo lo que vamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana tiene como título La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y el versículo que tenemos que memorizar para esta semana lo encontramos en Juan 18:37. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. La introducción de esta lección está muy interesante. Aquí nos dice que la crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. También nos dice que los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Los capítulos del 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Y nos dice aquí que los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de manera diferente. Aunque sus relatos son compatibles, cada autor hace hincapié en puntos claves que resuenan especialmente con los temas de su evangelio. Ya hemos hablado, ¿verdad?, del propósito de cada evangelio en las introducciones que hemos hecho del evangelio de San Marcos y también del evangelio de San Juan, que está el video en este canal, usted puede verlo. Y aquí dice que Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las escrituras. Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Y Lucas en la cruz como sanación y salvación. Y nos cuenta, por supuesto, la historia de los ladrones en la cruz. Pero Juan dice, presenta la cruz como la entronización de Jesús, especialmente vinculada a la idea de la hora a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaban los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloria, su gloriosa entronización como Salvador. Esta semana vamos a estudiar acerca de el interrogatorio que tuvo Poncio Pilato cuando el Señor Jesús fue llevado a su tribunal. También hablaremos acerca de la verdad. Cuán importante es la verdad. Será un estudio muy interesante. Tenemos algunas citas del espíritu de profecía que nos pueden ayudar a entender mejor este tema. Encuentro en esta lección que hay algunas advertencias para nosotros que hemos llegado al tiempo del fin. Así que no te pierdas la aplicación que vamos a hacer del estudio de esta cartilla de escuela sabática
para nosotros que vivimos en el tiempo presente. Muy bien, el día domingo tiene como título ¿Qué es la verdad? Yo les pido por favor que usted lea el Evangelio de San Juan, el capítulo 18, de los versículos 28 en adelante, para que tenga un cuadro completo de qué fue lo que sucedió en este interrogatorio que dirigió Poncio Pilato a nuestro Señor Jesús. El versículo 28 dice que de la casa de Caifás fue llevado al pretorio donde estaba el gobernador Poncio Pilato, y que los judíos le dijeron que ellos no podían entrar al pretorio para no contaminarse. En otras palabras, dice que fue muy de mañana. Y yo me imagino que Poncio Pilato, cuando escuchó eso, debió de haberse enojado mucho, ¿no? Le dijeron que era un inmundo, un sucio, y que los judíos que iban a comer la Pascua no podían contaminarse con él. Así que me imagino que no se paró de muy buen humor, y tal vez iba a entregar al preso, en este caso que era nuestro Señor Jesucristo, para que fuera crucificado rápidamente. Sin embargo, cuando Poncio Pilato ve al Señor Jesús, se da de cuenta, dice el deseo de toda la gente, que reflejaba una paz, y el porte que tenía realmente era un porte de rey. Tranquilo el Señor Jesús, a pesar de todo lo que ya había padecido. Y entonces Poncio Pilato decide interrogar a el Señor Jesús, y no firma el decreto para que él sea crucificado, cosa que molestó mucho a los dirigentes, porque cuando él le pregunta qué es lo que había hecho, los dirigentes en ese momento no tenían una acusación para que Poncio Pilato pudiera condenarlo, ya que era algo religioso, y Poncio Pilato le dice que lo juzgue de acuerdo a su ley. Así que, bueno, Poncio Pilato decide entonces interrogar al Señor Jesús. En el versículo 33 del capítulo 18 comienza un interrogatorio. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Vemos aquí que el Señor Jesús ahora, aunque es interrogado, interroga a él ahora a Poncio Pilato, y esto pone de mal humor al emperador, al orgulloso, perdón, no emperador, sino gobernador, y le molesta que Cristo le haga esta pregunta, a lo cual le responde que ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Como vemos aquí entonces, mis queridos hermanos, Poncio Pilato se da cuenta que Cristo era inocente. En el versículo 36 en adelante sigue el interrogatorio. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tú rey. Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Poncio Pilato se da cuenta. El deseo de toda la gente dice que los judíos lo iban a entregar por envidia, y este gobernador descubrió eso, que el Señor Jesús era inocente. Y entonces él le pregunta qué es la verdad, pero no espera la respuesta. Simplemente sale afuera y entonces declara que no había delito en él. Y aquí comienza una lucha entre Poncio Pilato en hacer lo que era correcto, lo que él creía, y como veremos, finalmente él accede a hacer
lo que quería la multitud. Puso por encima, mis queridos hermanos, pues las cosas terrenales en vez de poner las cosas celestiales. Ahora, no era fácil. Uno cree que esta situación es difícil. Me pongo a pensar y a meditar si yo hubiera estado en este problema, ¿qué hubiera hecho? Realmente, bueno, él era el gobernador, estaba ahí con el Señor Jesús, no hay excusa. Cristo le habla, le dice que su reino no es de aquí. En otras palabras, le dice que él nació para venir aquí y morir, ¿verdad?, por los pecadores. Y entonces Cristo le llama la atención diciéndole que si él quiere encontrar la verdad, él puede en ese momento tenerla, porque ahí estaba el camino, la verdad y la vida. Y el Evangelio de Juan, la lección nos recuerda que hace mucho énfasis en la verdad. Si leemos Juan 1:14, Cristo es gracia y verdad. Si leemos Juan 5:33, vemos que Juan dio testimonio de la verdad, Juan el Bautista. Si leemos Juan 7:28, Cristo dijo que su Padre que lo había enviado era verdadero. Si leemos Juan 8:40, Cristo hablaba la verdad. Si vemos Juan 14:6, ya lo vimos la semana pasada, Él es el camino, la verdad y la vida. Y, mi querido hermano, también si leemos el versículo 17, nos dice que santifícalos en tu verdad, la palabra del Señor es verdad. Y si leemos el Salmo 111 y 142, veremos también que la ley de Dios es la verdad. Así que vemos entonces que la verdad es algo muy importante en este evangelio, y Juan se encarga de poder recalcar esta verdad, una verdad que Pilato rechazó. Ahora leamos una cita del Espíritu de Profecía para que nosotros podamos entender por qué Pilato rechazó la oportunidad de la vida eterna. El relato hubiera sido muy diferente si él hubiera seguido la convicción que tenía de que Cristo era completamente inocente. Ahora veremos que comienza una lucha en él para tratar de libertarlo, una lucha que finalmente termina cuando los judíos se dan cuenta de qué tenían que hacer para que Poncio Pilato condenara al Señor Jesús. Leamos esta cita del Espíritu de Profecía. Muy bien, esta cita está en El deseado de toda la gente, página 675. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. ¿Qué cosa es verdad?, preguntó, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento. Él era el gobernador, tenía que tomar una decisión. Ahora, esa decisión que él tomó no fue sin antes tener una gran lucha. Veamos a continuación lo que sucedió. Muy bien, hermanos, el día lunes tiene como título He aquí el hombre. Leemos en el versículo número 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él sabía que Cristo era inocente y ahora él trata de libertarlo, y se acuerda de una costumbre que había para la fiesta de la Pascua, donde se dejaba un preso en libertad. Ahora, Pilato, que era romano, trató de preparar a Cristo para que al azotarlo y verlo todo sangrado, recurrir a la compasión de la multitud. Por otra parte, los dirigentes se dieron cuenta que podían manipular al gobernador a través de lo que quería la multitud.
Y entonces Pilato, al azotar al Señor Jesús sabiendo que era inocente, mis queridos hermanos, comenzó a meterse en dificultades, ya que él mismo comienza a ceder a su convicción. Entonces, él manda a azotar al Señor Jesús, y de paso fue Pilato el que le causó los mayores sufrimientos al Señor Jesús, la burla de los soldados, la tremenda, paliza que le dieron, esos azotes, la cruz que le pusieron al Señor Jesús. Todo esto fue por causa de la debilidad de Pilato al no seguir la convicción de que Cristo era inocente. Y mis queridos hermanos, nosotros sabemos que Pilato murió de una forma triste. Realmente hay varios relatos, inclusive algunos historiadores creen que hasta él mismo asesinó a su propia esposa y que murió solo, triste, y que él mismo se quitó la vida. Lo que sí es cierto es que el deseo de toda la gente dice que ese remordimiento de haber entregado a Cristo no lo dejó nunca solo, siempre lo acompañó hasta el día de su muerte. Y lo triste es que por querer salvar su honor y las cosas mundanales, finalmente también lo perdió absolutamente todo. Y aquí dice entonces, después que le pega al Señor Jesús, que lo presenta a la multitud, y él cree que de esta forma va a apelar a la compasión. Pero ¿qué va, mis queridos hermanos? El deseo de toda la gente dice que en medio de la multitud habían demonios en forma humana, gritando también, y de esta forma la multitud pidió que Cristo fuera crucificado, y de esta forma, mis queridos hermanos, el emperador romano perdió su oportunidad de aceptar la verdad y poder tener la vida eterna. Aquí dice: vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Mis queridos hermanos, aunque Poncio Pilato se lavó las manos, esto no le sirvió absolutamente de nada. Es tan culpable como lo fueron aquellos que gritaban que crucificara al Señor Jesús. Qué triste es, mi querido hermano, saber algo, estar seguro que estamos en el camino de la verdad, que la iglesia adventista tiene la verdad, y no aceptarla por las cosas que perecen. Y esto, mi querido hermano, es una advertencia. Hoy se sigue repitiendo esto por todas partes. Se nos presenta a Cristo como el Salvador, como la verdad. Y muchas personas, por las cosas temporales, pasan los años, los meses, y nunca deciden aceptar a Cristo como su Salvador. Y finalmente toman la decisión de cerrar su corazón, cometer el pecado contra el Espíritu Santo y finalmente perder la vida eterna. Y como dice la palabra del Señor, ¿de qué le vale, verdad, a una persona ganar todo el mundo si pierde también su alma? Aquí hay una cita del Espíritu de Profecía que nos dice una vez más qué pasó con Poncio Pilato y por qué finalmente decidió, mis queridos hermanos, enviar a Cristo a la crucifixión. Y este es una advertencia para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente, y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba.
Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retener toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Mi querido hermano, hay veces también muchas personas en la iglesia también quieren quedar bien con la multitud. Hay veces tienen miedo de abrir las escrituras y decir la verdad. Hay veces queremos nosotros, así como Poncio Pilato, agradar a todo el mundo. Y mi querido hermano, lamentablemente eso no se puede. Si nosotros no aprendemos de este error de Pilato, también, mi querido hermano, nosotros vamos a perder la fe. Hay veces tenemos que ponernos de parte del Señor. Eso va a traernos problemas. La Biblia es muy clara. Todo aquel que quiere vivir piamente padecerá persecución, pero queremos quedar bien a veces con los familiares, queremos quedar bien con los amigos, a veces ponen música mundana y esas cosas, y nosotros no decimos nada, nos quedamos allí, como para ver que somos cristianos, pero que no lo somos en un 100%. Tengamos cuidado. Aquí claramente dice que si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retenerle toda su vida en el remordimiento. Mi querido hermano, la Biblia dice que Dios necesita hombres que sean fieles como la brújula al polo, que no se vendan, que cuando tenemos que decir no es no. El sábado, por ejemplo, es el día del Señor. A veces yo he escuchado inclusive hasta personas que predican que ir al restaurante y comer no tiene nada de malo y hacer algunas cosas porque dice que somos demasiado estrictos. Mi querido hermano, usted debe vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, creer en la Biblia y solamente en la palabra del Señor. Cuando nosotros somos débiles, cuando cedemos ante la multitud, mis queridos hermanos, que puede ser nuestros familiares, nuestros amigos, también nos ponemos en un lugar en el cual podemos, mis queridos hermanos, negar a nuestro Señor. Esto es una advertencia, tengamos cuidado y realmente pongámonos de parte del Señor, cueste lo que nos cueste. El día martes tiene como título Consumado es. En este día la lección nos habla de tres cosas. Primero nos habla de Cristo cuando estaba en la cruz y menciona las palabras consumado es. Y este es un verbo griego, teleio, que significa terminar, completar, llevar a cabo. Cuando Cristo pronunció estas palabras, estaba indicado que había cumplido con la palabra del Señor, había obedecido, había hecho la voluntad de Dios, se cumplieron las escrituras. Y vemos aquí también que Poncio Pilato, después que cedió, que finalmente entregó al Señor para ser crucificado, manda poner una placa donde en esta placa estaba escrito que Cristo era Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y aquí se nos dice que un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las escrituras. Cristo realmente, aunque murió crucificado, murió con el título del Rey de los judíos. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero en realidad el que estaba muriendo en esa cruz era el Rey del universo,
el que vino a salvarte a ti y vino a salvarme a mí. Y en este día también nos habla de la compasión, el amor de Jesús como hombre por su mamá. Y cuando la vio allí, mis queridos hermanos, sufriendo, cumpliendo la profecía que 33 años antes había dado Simón en el templo, cuando el Señor Jesús fue presentado y él le dijo: una espada atravesará su alma. Al verla allí, mis queridos hermanos, y esta es una de las pruebas tal vez por la cual la Virgen María no tenía hijos, porque si tuviera hijos, bueno, ellos se hubieran encargado de ella, o sea, hermanos de parte de madre de Jesús. Y como no tenía, entonces el Señor Jesús ve al discípulo amado y le dice que he aquí tu madre, he aquí, ¿verdad?, tu hijo. Y la tradición nos dice que Juan se encargó de ella hasta el día de la muerte de la mamá del Señor Jesús como hombre en esta tierra. O sea que Jesús cumplió como un hijo con su madre terrenal, mis queridos hermanos. El Señor es un Dios de amor y de misericordia. Leemos aquí en el versículo 34 de Lucas: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Como dije, era una profecía que ya había dado Simón de el dolor de la Virgen María a ver su hijo crucificado en esa cruz. Y lamentablemente nosotros sabemos que aunque el Señor Jesús había dicho que iba a resucitar, ni su propia madre terrenal lo creyó. Muy bien, y tenemos otros pasajes que nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí está el pasaje donde se utiliza la palabra teleio, completado. Finalmente el Señor cumplió todas las profecías. El día miércoles tiene como título La tumba vacía. Y leemos aquí acerca de la resurrección del Señor Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Como vemos aquí, María Magdalena fue una de las primeras mujeres que llegaron al sepulcro. Cuando llegaron allí, vieron que la piedra estaba removida. Por supuesto, ya no entraron al sepulcro, así que no vieron los lienzos ni el sudario. Simplemente María Magdalena regresó a informarles a Pedro y a Juan que según lo que ella
pensaba se habían robado el cuerpo del Señor Jesús. A lo que estos discípulos, pues al escuchar el informe, corren a la tumba y finalmente llegan allá. Se nos dice que Juan no quiso entrar al sepulcro, pero que Pedro sí, y que cuando entró vio allí que estaba en una forma muy ordenada, bien doblado, el sudario y los lienzos aparte. La lección nos explica por qué este relato es importante, porque en el tiempo de Jesús habían personas que violaban esas cuevas, esas tumbas para robar. Y el hecho de que este sudario y estos lienzos estaban doblados era un indicio de que no habían ladrones que habían ido a robar el cuerpo, porque quien que va a robar se va a poner a estar doblando las prendas que tenían aquellas personas que habían descansado. Simplemente ellos robaban, tampoco se robaban los cuerpos en estado de descomposición. Por lo tanto, la lección nos explica aquí que esto era una señal que realmente el Señor Jesús había resucitado. Y efectivamente, cuando Juan ve cómo están puestos el sudario y los lienzos, dice que él creyó. Él sabía que nadie había entrado a robarse nada, simplemente en realidad el Señor Jesús había tenido, mis queridos hermanos, pues cuidado de doblar estas prendas. El día jueves tiene como título Jesús y María. Leemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, 11 al 13, lo siguiente. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al leer estos pasajes nos damos cuenta que nosotros los seres humanos somos duros para entender. Y la lección nos explica que María, después que fue donde Pedro y Juan a decirles que habían quitado la piedra y que no sabía dónde estaba su Señor, ella regresa, estaba llorando, muy triste, realmente amaba al Señor Jesús y bueno, no entendía el hecho de que la tumba estuviera vacía. Ella había estudiado los pies del Señor Jesús, había escuchado cuando Él dijo que era la resurrección y la vida. Había visto cómo el Señor Jesús había resucitado a su hermano que ya estaba en estado de descomposición. Había escuchado las palabras de que Cristo iba a resucitar al tercer día, pero cuando ve la tumba vacía ni tan siquiera se imaginó que el Señor había resucitado. No podía entenderlo. Y así, mi querido hermano, también nosotros hoy leemos las Escrituras y a veces no tenemos la fe necesaria para creer en las promesas que el Señor nos ha dado. Hay veces pasamos por momentos difíciles y nosotros preguntamos, no es una tristeza que preguntemos eso: ¿dónde está Dios? ¿O por qué me pasa esto? Y si bien es cierto, todos sufrimos, nosotros si de verdad creyéramos en el Señor Jesús, si de verdad creyéramos en Romanos 8:28, que todas las cosas, de acuerdo a su propósito, ¿verdad? Nos ayudan a bien, muchas de esas tristezas y congojas, mis queridos hermanos, no serían tan grandes porque confiaríamos en la palabra del Señor. María se encuentra con dos ángeles que le preguntan: ¿por qué lloras? Y finalmente pues le dicen, ¿verdad?, que Cristo ha resucitado, no busques al que vive. Y veremos que
María Magdalena y el Señor Jesús se encuentran personalmente. El versículo 14 nos dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Estaba llena de tristeza, ojos llenos de lágrimas, no podía ver, el dolor era grande, ella amaba realmente al Señor Jesús, pero Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dice algo que cambia la vida de esta mujer en esa tristeza que tenía, en una alegría muy grande, porque ella conocía cómo el Señor Jesús la había llamado, conocía esa voz. Y entonces dice, Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Aquí está, mis queridos hermanos, la primera persona que proclama la resurrección del Señor Jesús. Y la lección nos explica, mis queridos hermanos, como ya nosotros sabemos, que sin resurrección no hay esperanza. El apóstol San Pablo dijo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y entonces dice el apóstol San Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, dice aquí, en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, dice el apóstol, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Mi querido hermano, la garantía de nuestra vida eterna es la resurrección de Cristo Jesús. Y si nosotros creyéramos eso, mi querido hermano, en medio del dolor y la angustia, cuando tenemos que despedir a un ser querido, nosotros mismos, que vamos avanzando en edad, sabemos que estamos cerca del descanso, nosotros, a pesar de eso, pudiéramos gozarnos en la esperanza de la vida eterna. ¿Crees tú que Cristo resucitó? ¿De verdad, de todo corazón, crees esto? Mi querido hermano, es cierto que nosotros no vimos lo que María Magdalena vio y los discípulos. Ellos vieron al Señor Jesús resucitado. Yo me imagino que María Magdalena, cuando fue a proclamar la resurrección de Cristo, lo hacía con una alegría, con un gozo, porque había visto a su maestro volver a la vida. ¡Qué gozo!, ¿no? Nosotros leemos en el Evangelio que los discípulos no creyeron que Cristo había resucitado, pero ella sí, porque lo había visto. Mi querido hermano, bienaventurados los que creen, ¿verdad? Los que no vieron, pero creyeron. Así que podemos tener la seguridad, mi querido hermano, que el Señor vendrá, y si tú y yo descansamos en Cristo Jesús, nos levantaremos para tener la vida eterna. Hoy vivimos en un mundo lleno de dificultades.
no hay nada seguro. Pero lo que sí es 100% verdadero es que el Señor Jesús salió de esa tumba, que esa tumba está vacía donde quiera que esté en Jerusalén, y que nuestro Señor está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, y que muy pronto ha de venir a buscar tanto a aquellos que han descansado en Él y a aquellos que en vida lo estamos esperando, mis queridos hermanos. Qué bendición que Dios ponga fe en nuestro corazón para que tengamos paz, no estemos preocupados porque tenemos la seguridad de la vida eterna. Me gustaría leer una cita que está en el Espíritu de Profecía que habla acerca de María Magdalena. No aguanté la tentación de ponerla porque realmente esta mujer que amaba al Señor Jesús fue la primera en proclamarlo. Dice, por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió al sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. ¡Qué privilegio! Asociémonos, conozcamos, hablemos, oremos, tengamos una relación estrecha con el Señor Jesús. Mis queridos hermanos, proclamemos su pronta venida. Esta iglesia, mis queridos hermanos, fue levantada para proclamar que Cristo viene pronto. Me gustaría terminar con una cita, porque de todo lo que hemos estudiado, realmente me llamó mucho la atención el estudio acerca de la entrevista que estuvo Poncio Pilato y el Señor Jesús. Estuvo tan cerca, pero tan cerca, mis queridos hermanos, de estar en el capítulo 11 de Hebreo. Estuvo tan cerca de tener la salvación. Estuvo tan cerca el Señor Jesús. Si a alguien Cristo le dijo la verdad, fue a Poncio Pilato. Pero finalmente, mis queridos hermanos, él decidió entregarlo porque la turba dijo, si no lo entregas, te opones a César. Y no quiso perder su puesto de gobernador. Qué triste, porque finalmente lo perdió de todas maneras y perdió la vida eterna. Esta es una advertencia. Me gustaría leer una cita del Espíritu de Profecía para terminar este estudio de la escuela sabática, para que podamos meditar en todo lo que hemos aprendido y que realmente nosotros, mis queridos hermanos, cuando vengan las pruebas, cuando tengamos que decidir, cuando estemos convencidos de que es la verdad, nosotros, como dice el libro de Apocalipsis, no la vendamos, mi querido hermano, sino que podamos ponernos de parte del Señor, así ruja la multitud más grande, nosotros podamos decir, yo creo en el Señor, esta es la verdad, y no la comprometas por nada, mis queridos hermanos. Pero hay una cita que dice lo siguiente. Esta cita está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página número 89. La había puesto aquí, pero veo que no sale. La cita de todas maneras dice lo siguiente. Hay algunos que parecen estar siempre buscando la perla celestial, pero no hacen una entrega total de sus malos hábitos. No mueren al yo para que Cristo viva en ellos. Por lo tanto, no encuentran la perla preciosa.
no han vencido la ambición no santificada y el amor a las atracciones mundanas. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la abnegación y de la renunciación propia. Casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Dice casi, pero no totalmente salvos significa ser no casi, sino totalmente perdidos. Mis queridos hermanos, casi salvo, totalmente perdido. Pero nosotros no debemos estar en esta condición, porque el Señor Jesús vino aquí para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Y como hemos estudiado, la garantía de esa vida eterna es su resurrección. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que no podamos seguir el ejemplo de Poncio Pilato, sino que, aunque se desplomen los cielos y la tierra, nosotros podamos ponernos de parte de la verdad. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día de la preparación, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.